Bien, vamos a profundizar en este tema, una herida abierta sin duda. La presidenta Bachelet ha convocado a la directora del Sename, Solange Huerta, y a otras autoridades para una reunión el próximo miércoles donde se va a tratar la crisis del servicio de menores, un encuentro en un escenario marcado por las acusaciones contra candidatos presidenciales por un supuesto aprovechamiento político de esta crisis. Vamos a profundizar, nos acompaña Raúl Perry, él es jefe del programa de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja precisamente en este tipo de temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Bien, a ver, quisiera separar esta entrevista en dos. Hay todo un aspecto ligado a la contingencia que tiene que ver con la búsqueda de responsabilidades, con los aspectos más políticos, la nueva institucionalidad del Sename, y todo otro aspecto que me parece es más cotidiano, más concreto de lo que se requiere hoy dentro de la red de atención del Sename para que a los niños que están ahí no se les siga vulnerando en sus derechos. Quiero partir por lo primero, que me parece que es lo menos importante. Este es mi juicio al menos. Se ha convocado aquí por parte de la presidenta a distintas reuniones para tratar de acelerar soluciones para el Sename, en un escenario donde además se ha cruzado un supuesto aprovechamiento político, donde se cayó el informe de la comisión y donde además ahora el Instituto de Derechos Humanos nos vuelve a recordar que hay derechos que siguen siendo vulnerados todos los días en el Sename. ¿Cómo miran ustedes el contexto en el que se da la discusión del Sename? ¿Vamos por la senda correcta o no? Qué difícil juzgar si es la senda correcta. Creo que lo más importante aquí ha sido la posibilidad de poner el tema encima de la mesa. ¿Ah? Si uno piensa en los 10 años que han pasado, piensa en las 1.313 muertes, uno se pregunta ¿cómo llegamos a tener 1.313 muertes? Yo creo que la razón principal es porque no hemos tenido este tema encima de la mesa. No lo hemos mirado descarnadamente, con dureza, y decir basta ya. Este tema tiene que terminar. Por lo tanto, creo que el punto más destacable de todo el proceso que hemos vivido en los últimos meses ha sido justamente el decir, oye, este tema es importante para nuestro país, este tema tiene que ser abordado lo antes posible. Y ese camino, ojalá ese camino sea el que nos inspire a tomar las decisiones que hay que tomar como Ahora, país. ¿estamos realmente mirando esto con la crudeza que se requiere? ¿Están las autoridades, que son las que en definitiva están buscando también hacer cambios institucionales dentro del Sename para poder mejorar la atención que se le da a los niños, haciendo realmente un buen diagnóstico de la situación? Porque aquí, por ejemplo, se cayó el informe del Sename, de la Comisión Investigadora Sename 2, y muchos dicen estas son lágrimas de cocodrilo, porque al momento de buscar las responsabilidades, al momento de decir efectivamente qué ocurrió, cómo se llegó aquí, al momento de reparar a las víctimas, finalmente los parlamentarios votaron en contra. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto el interés por el Sename? Yo creo que lo que deberíamos tratar como de mirar es los puntos en común que uno encuentra en las diferentes instancias de la contingencia. Si uno se focaliza en las causas identificadas, por ejemplo, o en los diagnósticos, uno se encuentra que en el diagnóstico que hace el mismo Sename y los planteamientos que hacen para su modificación, bueno, ahí encuentra los mismos puntos que después recoge de una u otra manera la Comisión Sename 2, y son también los puntos que la Fundación San Carlos de Maipo ha tratado de colocar encima de la mesa. Entonces, al menos en esta parte, en la parte de los diagnósticos, de reconocer qué es lo que cambios hay que hacer, hay ciertos puntos que se van tocando. Creo que la preocupación que queremos poner nosotros como Fundación San Carlos de Maipo es que no nos olvidemos de cuáles son esos puntos. Así que, claro, como tú decías, la parte más importante de esta conversación, la parte más importante, ojalá, de este espacio que tenemos, es que nos concentremos en estos puntos que tienen que estar presentes. Yo quiero llegar ahí, que son las propuestas y las soluciones, pero me parece importante despejar primero una duda respecto de por qué lo que ya está identificado por fundaciones como por ejemplo San Carlos de Maipo y otras como puntos de solución no se ha logrado implementar. ¿Quiere decir aquí que ha habido un desinterés simplemente, o quiere decir aquí que aquellos que hablan de redes de poder dentro del Sename, de operaciones políticas dentro del Sename, tienen razón y en realidad el Sename ha sido más bien una pagadora de, no sé, de favores, de amiguismo, que una institución orientada a reponer o restablecer derechos fundamentales de nuestros niños? Yo diría que podemos diferenciar dos cosas. Una primera, si hay personas que tienen antecedentes acerca de redes, de malas praxis, es importante que las pongan en los tribunales. Esa es la manera en la que nosotros como institucionalidad en el país tenemos que resolver estos puntos. El segundo tema tiene que ver con cómo abordamos en general las problemáticas que surgen y aparecen en la contingencia, y tendemos a construir casas partiendo por el techo. Hablamos acerca de nuevos servicios o nueva institucionalidad pública. Dividir el Sename en dos. Por ejemplo, pero eso es como, claro, es la institucionalidad. O nuevamente vamos a la ley. Vamos a lanzar una ley A, B, C o X.
Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos identificado que hay muchos temas en la gestión que no requieren nuevos proyectos de ley, que no requieren nueva institucionalidad, que deben abordarse. Y si uno mejora esa gestión, mejora considerablemente el sistema. Entonces, yo creo que ahí nos desviamos, estamos acostumbrados en la opinión pública a que esas son las soluciones y no cuál es el reglamento que debe dictarse, cuáles son las orientaciones técnicas que deben recibir los centros del Sename para solucionar algunos puntos, qué orientaciones puede dar el Poder Judicial para abordar algunas temáticas. Y esos son temas de gestión. Entonces, si nos enfocamos en la gestión, podemos ganar mucho, porque estamos avanzando mucho más rápido que en el marco de la creación de la institucionalidad o en el marco de dictar nuevas leyes. Ahí yo siento que hay como una especie de trampa de esperar a la institucionalidad para ahí partir haciendo esos cambios. ¿Pasa un poco eso? Sí. ¿Están congelados esos cambios a lo mejor que dependen más de la gestión y que podrían ya estarse implementando? Efectivamente, yo creo que es una praxis que tenemos que ir cambiando como sociedad. Es como decía, el techo antes de los pilares. Y aquí hay pilares de gestión que podemos abordar. Ahora, ¿qué más? Porque aquí tú me hablas, por ejemplo, de las orientaciones técnicas. Yo he escuchado de gente que trabaja dentro del Sename un requerimiento y casi un grito de auxilio de decir, nosotros necesitamos capacitarnos, nosotros necesitamos saber cómo enfrentar a niños que pueden ser difíciles en su comportamiento habitual porque tienen una serie de traumas que obviamente justifica un comportamiento que no es el de un niño que ha sido querido, contenido, con apego, con una familia estable. He escuchado también esto de las orientaciones técnicas, he escuchado también el tema de los recursos y lo que he escuchado fuertemente y me parece que es un punto central que a lo mejor no se ha abordado tanto, tiene que ver con el diagnóstico de salud de los niños que están dentro del Sename. Muchas veces hay ahí patologías psiquiátricas que no se atienden con la profundidad, con la frecuencia, con la, no sé, con la relevancia que tienen cuadros que son súper complejos y se opta, por ejemplo, por medicar, pero a lo mejor hay más cosas que hacer. Por ahí deberían ir las soluciones antes de buscar esta nueva, o en paralelo, esta nueva institucionalidad. Yo creo que has mencionado por lo menos 3 de las 4 que yo me gustaría colocar encima de la mesa. La primera que creemos nosotros, el tema de la familia como un actor en la solución del problema de los niños. ¿Cómo podemos hacer y permitir que la familia forme parte de la solución? Y nosotros lo que hemos ido identificando es que, con estudios que hemos podido desarrollar en conjunto la Fundación San Carlos de Maipo con la Universidad Diego Portales, que hay un 70% de los niños cuya situación mejora cuando tú trabajas la revinculación entre él y su familia. Ahora, Perdón, tema... ¿hoy no se trabaja esa revinculación? Mira, Porque yo leía, perdona, el caso de Lisette, y decían cómo, claro, en un comienzo los papás la iban a ver, después, bueno, el papá tenía una orden de alejamiento porque ella hizo una denuncia en contra de su papá, al parecer por un abuso eventual, pero la mamá iba, a veces aparecía, después no aparecía, a Lisette se le formaba un sentimiento de abandono cuando su mamá no venía a verla. Esa inestabilidad de su mamá de alguna manera también le afectaba a ella. Me pregunto a cuántos niños dentro del Sename les pasa un poco lo mismo, porque ahí el compromiso de las familias debe ser muy alto, muy frecuente, muy estable para que sea un aporte y no un retroceso, yo creo, para la situación de esos niños, ¿o no? O sea, yo creo que el ejemplo que tú pones es efectivamente un ejemplo en donde vemos a una familia que tiene un problema. En el fondo, la pregunta sería ahí, ¿cuánta intervención recibió esa familia para poder tratar de mantenerse revinculada? Nosotros, te puedo dar otro ejemplo que nos ha tocado ver. Una mujer que por problemas de consumo de pasta base pierde la tutela de sus 5 hijos. Pero ella recibe una intervención y a través de esa intervención empieza a superar su problema de adicción, logra conseguir un trabajo y empieza a recuperar al primero, al segundo, al tercero. Perdona la ignorancia, ¿la intervención de esa madre también está a cargo del Sename? En este caso era a cargo de alguna institución privada. Porque en el fondo sabemos en este minuto que solo el 4% de los programas que Sename tiene se orienta a la familia. Los otros programas que tiene son más bien como intervenciones de los niños. Y aquí podemos destacar un punto. Entonces esto está desvinculado en el fondo. La familia de los Pensemos niños. en el debate que hemos puesto encima de la mesa. Cuando hablamos de Sename hablamos de los niños. Pero los niños existen en contextos de familia. Entonces, si nosotros escuchamos, yo he escuchado en otro tipo de entrevistas, personas que dicen, no, si este niño no tiene a nadie. Y en serio, sí, su padre es alcohólico. Ese es el raciocinio. Pero ese padre alcohólico también puede recibir una intervención. Y si tú intervienes a ese padre alcohólico y ese padre alcohólico además recibe una intervención que lo revincule con su familia, puedes obtener una familia que puede volver a formar pero ¿por qué eso no se hace? ¿Es muy caro? ¿Es que falta una mirada más integral? ¿Es que el Sename en el fondo llega hasta un punto y de ese punto en adelante tiene que ser otro el que tome la posta y tratar de que estas cosas conversen?
porque tiene toda la lógica. Es decir, aquí hay un problema disfuncional de una familia completa cuando los padres no se pueden hacer cargo de sus hijos por distintas razones, con diagnósticos que pueden ser súper particulares caso a caso. Lo que pasa es que eso nos lleva al segundo tema que nos parece a nosotros muy importante en esta propuesta, que es ¿qué tipo de representación jurídica tiene ese niño cuando tiene que determinarse cuál es el camino a seguir? Hoy en día el proyecto del defensor del niño, planteado a finales del año pasado, establecía la eliminación o la presencia solo de la representación jurídica en algunos casos. La Comisión Sename 2 lo restituyó, dijo, los niños requieren representación jurídica que vele por su mejor interés. Una representación jurídica con apoyo psicológico para entender adecuadamente y un adecuado diagnóstico de la situación del niño. Y si uno tiene ese punto, entonces uno puede llegar en el tribunal a determinar cuál es el camino que debe seguir esa familia. Tiene que seguir en el fondo, probablemente en la gran mayoría de los casos nosotros creemos, algún nivel de revinculación familiar, de trabajo en esa índole y en algunos casos también será necesario probablemente la residencia. Pero creemos que la gran mayoría puede seguir este otro camino. Y como no tenemos esta adecuada representación jurídica en la situación de hoy, con la adecuada asesoría de los profesionales apropiados de la salud mental, no tenemos este diagnóstico. ¿Y eso significa, perdón, que a veces la justicia toma decisiones que no son necesariamente el mejor camino para los niños? Porque también hay una crítica a veces de quienes trabajan dentro de Sename, de decir, aquí debe haber incluso una revisión de los jueces de familia respecto de cuándo, no sé, se lleva un niño a un centro, de cuándo se retorna la tutela a la familia, porque el interés del niño no está lo suficientemente bien representado. Yo creo que lo dices muy bien y efectivamente esto es lo que creemos nosotros que tiene que ser una postura de reforma y que va en la línea de la gestión, que no requiere tampoco una estructura legal. Entonces, el otro punto que nosotros hemos observado es que la visión de la familia como un articulador, como algo positivo, muchas veces se entiende como una especie de revinculación express o de desinternación express. Mira, tiene familia, saquémoslo. ¿Eso es lo que está proponiendo esta fundación? No. No, si nosotros creemos que tiene que haber una intervención. Pero en este mismo estudio que teníamos con la Universidad Diego Portales, lo que salía era que el 70% de las personas que trabajaban en el sistema no estaba visualizando el rol de la familia como un elemento clave para el desarrollo positivo de los niños. Entonces, creo que esto es un tema que ha ido apareciendo con la evidencia, con la constatación de la crisis y también con las investigaciones que hemos hecho instituciones como la Fundación San Carlos de Maipo y que nos permiten remirar los temas. Muchas veces los temas nos parecen obvios, pero requieren de ser mirados con profundidad para entenderlos. Ahora, respecto del funcionamiento institucional, que claro, puede ser el techo de la casa, pero igual es importante en el sentido de cómo tú alineas estos criterios, yo me pregunto si la mejor forma de operar es realmente que el Sename tenga centros propios, centros externalizados, que son finalmente fundaciones, organizaciones colaboradoras del Sename, y que por otro lado los programas de intervención a la familia dependan de otro privado, que tampoco es un centro ni un colaborador del Sename directo. En esta como situación tan disgregada, ¿es posible alinear y tener como protocolos de acción más o menos claros y concretos en cada uno de los casos? Porque siento yo que al final esto depende de los recursos que tiene esa organización, que es un tercero que presta servicio, de si es que el privado decide o no intervenir en la familia, pero no hay como una mirada común y por lo tanto no hay una terapia o un mecanismo concreto de cómo tratar los casos del Sename. Fíjate que si tú miras hoy en día, la mirada común parece estar puesta exactamente en el niño y no en su sistema. Si nosotros tuviéramos la mirada en el sistema, entenderíamos que hay consecuencias que tienen, por ejemplo, a algunas de las madres de los niños a que quieren visitarlos, teniendo que visitarlos en horarios que son imposibles para compatibilizarlos con el de trabajo. O sobreintervenidos. O sea, tiene que recibir una intervención por el tema A, B, C, y eso significa que la madre tiene que estar presente también en una hora el martes y el jueves. Y además la horario de visita del niño específico, que es el sábado, ojalá, o el viernes en la tarde. Y entonces, ¿cómo compatibilizamos esta realidad? Pareciera ser que la orientación le falta este núcleo de entender que el niño tiene un contexto y que esa orientación atraviese los diferentes espacios de intervención. Y ahí aparece otro punto que tú estás mencionando con mucha relevancia, que es los temas de salud mental y física de los niños, que en el fondo corresponden a la otra propuesta que creemos nosotros es muy importante tener presente. El tema de salud tiene que tomarse. El tema de salud, nosotros estimamos que 1 de cada 5 niños en Sename está en algún riesgo importante de salud física o mental.
Y si nosotros no tenemos una estructura que aborde esa temática, seguimos teniendo niños en riesgo importante de seguir aumentando el número de niños fallecidos en el sistema. ¿Está trabajando gente idónea dentro del Sename o dentro de los centros que, bueno, es que aquí, insisto, es súper dispar la realidad? Hay centros colaboradores que a veces incluso tienen recursos adicionales porque son fundaciones que alguien puede sostener, versus los centros que son propios del Sename. Muchas veces se dice que la subvención por niño no alcanza. ¿Están trabajando las personas idóneas en el Sename? Y aquí lo pregunto desde los cargos directivos hasta la gente que se relaciona directamente con los niños, pensando en este informe que entrega el Instituto, o que va a entregar oficialmente en agosto el Instituto de Derechos Humanos, diciendo que tenemos 1 de cada 7 que dice que ha recibido algún tipo de agresión física, algún tipo de violencia, y 1 de cada 15 que ha recibido algún tipo de abuso o explotación sexual. Uno dice, que haya un niño abusado sexualmente dentro del Sename debería ser un escándalo. Que estemos hablando de 1 de cada 15 es un drama. ¿Por qué ocurre eso dentro del Sename? ¿Están las competencias hoy día? Y si no, ¿cuál es la razón para una realidad tan cruda? Dos grandes líneas. Primera, el Sename ha terminado siendo de una u otra manera el chivo expiatorio de una crisis del sistema de protección que es mucho más grande que solamente las personas específicas que trabajan en los centros. Y yo creo que de eso sí nos tenemos que hacer cargo todos. Y eso es una realidad que nos golpea en forma muy dura. Si uno revisa estadísticas o estándares de calidad del trabajo que uno podría tener en residencia, uno encuentra que, claro, residencias que tienen 10 niños probablemente funcionan mucho mejor que aquella que tiene 80 niños. Y en la residencia de 80 niños sí podemos encontrar una realidad que en materia de la capacidad del personal que está ahí los puede superar. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hemos permitido haber llegado a eso, cómo hemos mantenido este tema debajo de la alfombra durante tanto tiempo como para que hayamos llegado a eso. Tenemos situaciones tremendamente dispares. Las instituciones colaboradoras pueden recibir subsidios de 270.000 pesos y con eso tienen muchas veces que complementarlo con ingresos que buscan aparte para multiplicar por 5 esa cantidad y poder mantener los estándares que ellos les parecen deben recibir esos niños. Y tienes en los CREAD valores mucho más altos por niño, del orden de los 2 millones de pesos. Pero también en los CREAD tienes los niños con mayores complicaciones físicas y psiquiátricas del sistema. Aquellos que las instituciones colaboradoras terminan derivando hacia estas mismas instituciones. Entonces, es una situación extremadamente diversa y que requiere de una orientación colectiva, una mirada general y una mirada general en estas orientaciones que como Fundación San Carlos. ¿Se puede trabajar así o debería haber un estándar? ¿Debería haber cierta uniformidad? Porque además tú me dices, están las residencias, por ejemplo, que reciben menos subvención y que con recursos propios tratan de sustentar niños que obviamente desde el punto de vista psicológico y hasta de su mantención habitual no alcanzan a ser mantenidos con los 270.000 pesos. Y tenemos otros centros mucho más complejos como los CREAD con estas subvenciones que son mucho más altas. Pero incluso si tú comparas CREAD con CREAD o si comparas residencia con residencia, probablemente vas a encontrar ahí situaciones completamente distintas, miradas distintas, formas y protocolos de acción frente a los niños distintos. Yo me pregunto si no hay que estandarizar, si no hay que tener cierta uniformidad, si no deben conversar mejor el servicio que presta un tercero o a lo mejor que no haya un servicio que preste un tercero, porque ahí es donde además hay toda esta acusación, que yo no sé si es cierto o no, de supuestos negocios que se hace a raíz de las subvenciones con los niños, porque siento que de verdad el panorama es muy disgregado y cuesta entonces entender cuál es la forma de actuar frente a un caso puntual de un niño. Y me llevas a la última propuesta que nosotros tenemos como Fundación San Carlos, que justamente la necesidad de definir estos estándares y de cambiar la mirada de esta como fiscalización hacia el proceso, a cómo se usan los dineros y enfocarnos en cuál es el resultado que esperamos de estos procesos. Y yo creo que esas dos miradas no están. De partida, en el tema de estándares hay una preocupación en la que es el informe anual del Sename del año 2016. Ellos ponen como una preocupación el definir los estándares que deben existir. Todavía esos estándares no los tenemos. Hay un trabajo de algunas otras organizaciones de la sociedad civil que han ido trabajando en la búsqueda de definir esos estándares. Pero también esos estándares nos llevan a valores bastante más altos que los que hoy día estamos visualizando por niños. En el otro extremo, la pregunta es, bueno, toda esta preocupación acerca de si el niño se le paga o no se paga porque está o no está en la residencia, que eso es lo que hemos escuchado en el último tiempo. Tenemos que orbitar hacia decir, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Queremos un niño revinculado con sus derechos, restituidos en una familia de origen, que pueda tener un desarrollo positivo hacia adelante? Si ese es el resultado, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para constituir ese resultado? Y por lo tanto, el trabajo
colaborativo del Estado con el sector privado, que creo que siempre va a tener que existir. ¿No puede el estar Estado por orientado sí sobre solo hacerse cargo de estos niños? Yo creo que el Para Estado, evitar estas suspicacias respecto de supuestos como negocios que se hacen bajo el alero de los niños que están en el Sename. yo creo que los mejores resultados que hemos visto en general en la historia de nuestro país se han dado cuando hemos podido colaborar todos en base a una misma visión. Y no creo que el Sename se vaya a distanciar específicamente de eso. Ya, por tanto, para ustedes está bien el modelo de que haya terceros que son privados que le prestan este servicio de colaboración al Sename, pero siempre y cuando ese servicio esté bien normado, bien regulado, con estándares claros, etcétera. Y que me imagino que son estándares que son súper multisectoriales, porque no es simplemente tener, no sé, 4 niños por pieza, o 3, o 2, o 5, o 10, sino que ni cuántos educadores por niños, sino que además tener protocolos de acción, tratamientos médicos claros, etcétera. Foco en la familia, adecuado sistema de diagnóstico y de representación legal que permite saber quiénes deben entrar en la residencia y quiénes no. Un sistema probablemente de residencias más pequeño y que esté orientado a un determinado objetivo, para que ese objetivo sea aquel objetivo que reciba la remuneración y el pago del Estado. Raúl, para ir finalizando, se ha puesto también una discusión sobre la mesa cuando estamos en un año de elecciones, es un año muy complejo, estamos en un Chile con muchas desconfianzas además, y ha habido aquí algunos candidatos presidenciales que han hablado de un gran acuerdo nacional. Han habido candidatos también que han hablado de una comisión de verdad y reparación para los niños víctimas del Sename. Mi pregunta es si realmente podemos avanzar hacia un Sename que entregue dignidad, cariño, cuidado, respeto y restituya derechos que ya han sido vulnerados para los niños más vulnerados y más vulnerables de nuestra sociedad, sin un acuerdo nacional que haga que esto sea sustentable. Porque aunque está esa acusación de que podría haber un aprovechamiento político, tengo yo la idea de que esta es una reforma tan estructural que inevitablemente tiene que pasar por un acuerdo muy transversal. No sé qué sensación tienes tú respecto de aquello, de qué tan profunda debe ser y cuánto compromiso se requiere finalmente, no solo de los sectores políticos, sino también de todas las personas, de los tribunales de justicia, de todos los estamentos que participan en la recuperación finalmente de un niño vulnerado. Creo que el punto más importante, que lo que necesitamos para resolver esta crisis es tratar dentro de lo posible de no quedarnos en la capa política. Y yo creo que ese es el punto, el llamado que uno puede hacer, de no quedarnos en la capa política y trabajar en el tema del conjunto de soluciones que se requieren para abordar la temática. Porque si nos quedamos en la capa política, ¿sabes cuál es mi principal temor? Tener una comisión Sename 3, 4, 5, que siga tratando de determinar dónde están el conjunto de las responsabilidades, que siga tratando de determinar dónde está el conjunto de los culpables y no aborde la solución y sigamos teniendo al futuro nuevos niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Entonces, dentro de lo posible, entendiendo que es un año de elecciones, entendiendo la complejidad de la política, no quedarnos solamente en esa parte y avanzar en los otros tópicos que requiere la situación para ser solucionada. Bien, pues vamos a ver cuáles son las propuestas concretas que va a proponer también la presidenta Bachelet, que ya ha ido proponiendo cosas anteriormente, ya hay en trámite proyectos relativos al Sename, pero ella además ha anunciado, después de una ronda de reuniones, modificaciones, ajustes, mejoras a esas modificaciones que se buscan hacerle al Sename para ojalá hablar en unos años, pero ojalá en el plazo más corto posible, de un servicio que de verdad cuide a esos niños que ya vienen descuidados de antes, desde su núcleo más cercano, desde lo más importante que tiene un ser humano, que son esos primeros afectos, esos primeros apegos, esas primeras seguridades. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a ustedes, por favor. Gracias principalmente por mantener el tema para que podamos seguir mirándolo. Sí. Y gracias también por la mirada propositiva, que en este caso es tan relevante. Que te vaya muy bien y un buen día. Buen día, gracias. Nos vemos.